Muy bien, pues el tema quinto nos presenta la tercera de las experiencias originarias de las que nos habla Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, que es la desnudez o la inocencia originaria. Y remite a un texto de la Biblia del Génesis, donde después del pecado, Adán y Eva se esconden y sienten vergüenza porque estaban desnudos. Es decir, en ese pasaje, después del pecado, Adán y Eva se esconden y entonces aparece Dios por el horizonte buscando a Adán y Eva, ¿no? Y dice: Adán, ¿dónde estás? ¿No? Y entonces dice: bueno, pues me he escondido, ¿no? Dice: ¿por qué te escondes? Dice: pues tengo vergüenza, ¿no? Porque he pecado, ¿no? Entonces, lo que ese texto manifiesta tan coloquialmente es que la desnudez originaria cambia de signo antes y después del pecado. La experiencia del cuerpo sufre, digamos, un cambio radical con el pecado. El pecado constituye un antes y un después en la relación con la corporeidad, en la relación del hombre consigo mismo, en la relación del hombre con la creación, en la relación del hombre con Dios. Pero claro, eso tiene una manifestación en la corporeidad patente, ¿de acuerdo? Entonces, la desnudez originaria nos habla de un estado inicial en el que el cuerpo era la patencia de la persona. Ver el cuerpo de Eva era ver a Eva. La constitución personal, el sentido personal y por tanto el sentido de tarea ética, el sentido de vocación al amor que tenía el cuerpo era patente al verlo, porque la persona estaba totalmente integrada, ¿no? Entonces, ver un cuerpo era ver una libertad, ver una vocación, ver un amor, ver un agradecimiento a Dios creador, ver tantas cosas, ¿no? Con el pecado hay una ruptura entre el hombre y Dios, a iniciativa del hombre. Y porque el hombre se separa de Dios, su mirada sobre todo cambia, su mirada sobre la creación cambia, su mirada sobre sí mismo cambia. Es una mirada torcida, ya no es una mirada sencilla, ya no es una mirada natural, es una mirada pues torcida, y la realidad misma está como tocada, ¿no? Porque si la creación es para el hombre y el hombre se aparta de Dios, su casa se oscurece, ¿no? La creación se oscurece. Entonces, ¿qué ocurre? Que Adán y Eva sienten vergüenza el uno del otro porque al verse mutuamente, lo que ven ya no es una persona, no es la revelación de la persona, sino que ven algo más en el mundo. El cuerpo de Eva, el cuerpo de Adán, es algo más en el mundo. Los rebaja a cosa entre las cosas. En la medida en que la patencia del espíritu se retira del cuerpo, el cuerpo aparece más como con tintes de cosa, de algo infrapersonal. Y de ahí sale la vergüenza, porque eso denigra a la persona. Lo que es infrapersonal denigra a la persona, ¿de acuerdo? Bueno, y el texto dice que el Señor sintió lástima, les cogió unas hojas de parra y se las ató y tal, y no sé qué, como diciendo, Dios siempre está ahí pendiente para ayudar, para restaurar, para acompañar, ¿no? Y de hecho acaba haciendo lo que hace, ¿no? Que es pues enviar a su hijo para que se encarne y tal, ¿no? Pero lo que sucede entonces es que toda la creación cambia con el pecado original, ¿de acuerdo? Y por tanto, la inocencia originaria desaparece. Y aparece la culpa. A partir de entonces la corporeidad va a estar sellada por una culpa. Es el pecado original que se transmite generación tras generación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que el pecado
lleva a hacer al hombre. Le lleva a tomar una lógica que ya no es, como dice Juan Pablo II, la lógica del amor, sino la lógica del poder. ¿De acuerdo? La lógica del dominio. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo necesita protegerse de una mirada de dominio del otro. Aparece la inseguridad, aparece la desconfianza, aparece la culpabilización del otro, ¿de acuerdo? Y el cuerpo necesita ser protegido. Y por eso se viste, porque necesita ser protegido. ¿Qué queda de la experiencia originaria que constituyó el significado del cuerpo tal y como salió de las manos de Dios? ¿Qué experiencia hoy en día nos abre los ojos hacia esa dignidad del cuerpo? La experiencia del pudor. La experiencia del pudor es una experiencia universal. El modo en el que se verifica puede variar. A lo mejor una persona se siente atacada en su pudor porque se le levante un poco la falda y se enseña el tobillo, ¿no? Que alguien venga y te levante la falda para ver el tobillo, a alguien ya le puede afectar en su pudor, ¿no? Otros a lo mejor es sencillamente que, pues no sé, pues que que vaya a la playa y me encuentre con una persona que está en topless, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso me genera, ¿no?, una sensación de ataque al pudor que no me hace sentir bien, ¿no? O sea, hay que decir que el modo de verificarse según la época, según las circunstancias, según la persona, puede variar, pero como experiencia está siempre ahí, y es universal. ¿Qué nos dice la experiencia del pudor? Tu cuerpo tiene una dignidad. Tu cuerpo no es un objeto más entre estos objetos. Tu cuerpo es personal. Tiene un significado personal y merece un respeto personal. Si lo tratas como cosa, tu sensibilidad espiritual se resiente. Atacar el cuerpo es atacar a la persona. Utilizar el cuerpo es utilizar a la persona. Y esto los niños pequeños lo tienen clarísimo. Los pequeños lo tienen clarísimo. Mira que son descuidados y van brincando y se ponen boca abajo y se les ve todo y no les importa. Pero como vayas a tocarle la braguita y a ver, ¡ay, esta florecita!, se ponen en guardia. Hacen así, como, ¿qué vas a hacer conmigo?, ¿no? Es decir, es una experiencia muy inmediata que la seguimos conservando todos porque la poseemos identitariamente, pero que podemos ofuscarla, podemos, digamos, aplacarla, podemos ensordecerla, podemos hacer que no nos diga nada, ¿de acuerdo? Y entonces podemos llegar a pensar incluso que no tenemos pudor, o que si lo tuviéramos sería un freno, ¿de acuerdo? No es cierto. Estructuralmente tenemos pudor y hay que hacer un esfuerzo cultural para erradicarlo de nuestra sensibilidad espiritual, que nunca se erradica, pero para acallarlo, ¿de acuerdo? Y nos habla de eso, nos habla de que el cuerpo es sagrado, nos habla de que el cuerpo es revelación de la persona, nos habla de que el cuerpo forma parte de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Y por tanto, pues es una riqueza y una belleza que hay que saberla tratar y hay que saberla cuidar, ¿no? La unidad originaria también en este aspecto del matrimonio, ¿no?, nos enseña que los significados éticos fundamentales de la vocación al amor también están escritos en las entrañas del cuerpo, ¿no? Es decir, la corporeidad humana habla de la vocación que tiene el hombre, ¿no? En concreto la condición sexuada, ¿no?, digamos lo que se suele llamar aparato reproductor, ¿vale? Pero vamos, la constitución que permite al hombre procrear tiene un significado clarísimo. El cuerpo de la mujer
está hecho con una función determinada clarísima. El cuerpo del varón, lo mismo. O sea que hay una unidad en el ser humano que nos habla de ese carácter sagrado de la corporeidad, porque responde a una misión, responde a una vocación, que en el fondo es una filiación divina, ¿no? Entonces la inocencia originaria pues era un estado en el que todo eso era patente y bueno, y después del pecado esa inocencia se pierde, pero quedan ciertos recuerdos en lo que es la experiencia humana, como puede ser la experiencia del pudor. ¿De acuerdo? Entonces hay que trabajar la espiritualidad desde bueno, pues para recuperar en cierto modo esa inocencia originaria. Y eso el hombre solo no lo puede hacer, pero desde la salvación que Cristo operó, pues es posible, porque Él lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, esta experiencia lo que nos tiene que llevar es bueno, pues a confiar en que efectivamente todos los significados del cuerpo que nos hablan de esa vocación al amor pueden ser realizados porque Cristo ha prometido esa plenitud. Entonces, sencillamente es una cuestión de fe y es una cuestión de dejarse ayudar por la fuerza de Dios. No es una utopía, es decir, el buscar una vida, digamos, sencilla, que intente respetar los significados originarios de la inocencia originaria, no es una utopía. Puede resultarnos difícil, unas veces más, otras veces menos, pero no es imposible, porque además es que está prometido por Dios, ¿no? Y lo que Dios promete lo cumple. Entonces, se tiene todas las de ganar. Es simplemente cuestión de confiar y poner manos a la obra.